El Código Fiscal Federal se reforma este 2026, endureciendo sus reglas. Si bien antes los contribuyentes podían interponer un recurso de revocación sin dar una garantía, ahora deberán hacerlo y mecanismos que antes servían para ello fueron eliminados, dando paso a nuevos. El día de hoy la garantía es obligatoria. Esto, que parecería inocuo, en realidad trasciende a modificar las relaciones de poder y de influencia entre el contribuyente y la autoridad. Ya no es decisión del contribuyente decidir qué medio de garantía le resulta más conveniente. Aunque esta reforma busca evitar malas prácticas o fraudes, tiene matices que los contribuyentes deben conocer para no quedar en desventaja ante la autoridad. Quédate para conocer nuestras recomendaciones. Buenos días, bienvenidos a este podcast de MUR de Anda Torres Gallardo y compañía, en donde el día de hoy trataremos del tema nuevos mecanismos de garantía de interés fiscal al amparo de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación para 2026. Este día nos acompaña Sujei Carrasco, asociada de la firma, y un servidor, José Antonio de Anda. Buenos días, Sujei. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sujei, bienvenida. Gracias. Platícanos, ¿qué reformas hubo para 2026 en materia de garantías y cómo estuvo este tema de la reforma a código que obliga a garantizar ahora a través del recurso de revocación? Mira, se modifica el esquema que conocíamos todos y que nos era familiar, en el sentido de que estábamos dispensados de otorgar garantías al promover un recurso de revocación. El día de hoy la garantía es obligatoria, es necesario garantizar el interés fiscal independientemente de que el contribuyente decida promover el recurso de revocación. La dispensa se mantiene únicamente para los recursos de inconformidad que se promuevan contra resoluciones del IMSS o del Infonavit. Pero para resoluciones del SAT es necesario garantizar desde la promoción del recurso de revocación. Esto, que parecería inocuo, en realidad trasciende a modificar las relaciones de poder y de influencia entre el contribuyente y la autoridad. Porque no solamente te exigen la garantía, sino que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación para imponer un orden de prelación. Es decir, ya no es decisión del contribuyente decidir qué medio de garantía le resulta más conveniente. Ahora tiene que sujetarse a un orden específico. Y ese orden también tiene una lógica recaudatoria. Lo que la autoridad fiscal exigió al reformar el artículo es: a mí me das un billete de depósito que además únicamente va a poder emitir el Banco del Bienestar. Para emitir ese billete de depósito, el contribuyente va a tener que depositar en una cuenta del Banco del Bienestar en efectivo el importe del crédito fiscal actualizado, más la actualización y los recargos que se generen en los próximos 12 meses. Eso implica un desembolso económico importante, ¿no? Ese es como primer medio obligatorio. Correcto. Si no tienes la solvencia económica suficiente para cubrir el importe total a garantizar a través del billete de depósito, entonces y solo entonces podrás utilizar la carta de crédito como una segunda opción. Como tercera opción, se está previendo la prenda y la hipoteca con algunas restricciones. En el caso de la carta de crédito, ahí se abre un poco más el abanico de con quién garantizar esa carta de crédito. Es decir, el único que nos establece la limitante del billete de depósito en el Banco del Bienestar es justamente el billete de depósito. Pero ya la carta de crédito se abre el abanico, ¿no? Sí, la carta de crédito la puede emitir cualquier institución financiera autorizada. Sin embargo, la carta de crédito también es un mecanismo de garantía costoso, ¿no? Claro. Entonces, lo que vemos en este orden de prelación es que la autoridad fiscal mantiene la ventaja procesal que siempre ha mantenido o que históricamente ha mantenido, en el sentido de que quien impugne un crédito fiscal tiene que garantizarlo. Sí. Pero ahora, además de la reforma va orientada a garantizar con recursos líquidos. Esto es súper importante porque afecta directamente la solvencia del contribuyente y la capacidad de operar. Cuando además ya traes una contingencia fiscal encima, esto puede generar cierta resistencia o imposibilidad incluso para promover medios de defensa. Sí, de acercarte a los medios de defensa. Continuando con esta prelación que mencionabas, nos habíamos quedado con, primero, billete de depósito, segundo, carta de crédito, prenda, Tercero, hipoteca. prenda, hipoteca. En materia de prenda e hipoteca también hay algunas restricciones. En materia de prenda se impide que se den como prenda bienes intangibles porque la autoridad los considera de difícil realización. En materia de hipotecas también te dice: oye, si me vas a dar predios, nada más que no sean predios rústicos porque luego me cuesta mucho trabajo venderlos, ¿no? Correcto. Hasta el cuarto lugar viene la fianza.
que era el medio de garantía por excelencia, porque muchas empresas en el curso normal de sus operaciones están acostumbradas a obtener y tramitar fianzas, ahora es el cuarto lugar. Y el problema en este orden de prelación es que tienes que justificar por qué brincaste de uno a otro, y la autoridad conserva, como siempre ha tenido, sus facultades intactas para analizar tanto la idoneidad como la cuantía del medio de garantía. Y todo esto se tendría que dar antes de ofrecer la garantía, es decir, tú tendrías que acercarte, ofrecer la garantía del interés fiscal y decir, oye, yo puedo dar hasta tanto dinero para el billete de depósito, y ahí mismo exponer cuáles son las razones por las que te tendrías que estar acogiendo a los diferentes medios y estar a criterio de autoridad, que ellos sean quienes califiquen y digan hasta por qué monto te pueden aceptar cada una de las garantías. Es correcto, de hecho estamos esperando todavía disposiciones reglamentarias. Okay. Lo que dice esto es, oye, el reglamento del Código Fiscal de la Federación también se va a tener que modificar para establecer los nuevos criterios de idoneidad, y evidentemente también la resolución miscelánea va a venir a aclarar las dudas que ahora tenemos. En este orden de prelación, la gran duda es, oye, ¿a juicio de quién es insuficiente? ¿O a juicio de quién tengo capacidad económica? ¿O hasta qué monto tengo que dar el billete de depósito? Porque fíjate, es algo bien peligroso, y por eso inicia esto diciendo que esta reforma, que parece inocua y sencilla, en realidad cambia una relación de poder entre autoridad y contribuyente. Porque si el criterio es netamente los flujos que tú tienes disponibles en tu cuenta bancaria para, a partir de eso, obtener y depositar el importe del billete de depósito, valga la redundancia, hay otras cuestiones que surgen. Ese flujo yo lo necesito para pagar nóminas, ese flujo lo necesito para operar. Entonces, necesitas capital de trabajo. La autoridad puede conocer la disposición fiscal, pero no conoce tu capital de trabajo, no conoce el negocio, no conoce tus necesidades de flujo para operación. Entonces, esta disposición y esta necesidad de entregar efectivo como un medio de garantía puede traducirse en la imposibilidad de operación de muchos contribuyentes. De ahí que ahora, fíjate, tu estrategia es doble. Ya no solamente tienes que diseñar tu estrategia de defensa con argumentos de fondo y elementos de prueba. Ahora tienes que, además, diseñar tu estrategia de garantía y tratar de entender cómo puedes defenderte salvando la solvencia de tu negocio. Correcto. Sí, es un reto importante para 2026 y particularmente por esta nueva prelación de garantías. Platícanos un poquito del recurso de revocación, porque si bien es cierto era el medio de defensa por excelencia porque era el que no necesitaba garantía, también no era tan recurrido, toda vez que es juez y parte de la autoridad fiscal para poder calificar no estar de acuerdo con la determinación o no consentir lo que la autoridad está juzgando. Como bien decías al principio del podcast, se modifica el Código Fiscal de la Federación. Hay un artículo transitorio que te habla de esta garantía. Platícanos un poquito de esto, por favor. Mira, nada más para terminar con el orden de prelación, en cuarto, en quinto y sexto lugar teníamos también las obligaciones solidarias, y como último lugar es el embargo en la vía administrativa, que esto los que somos litigantes sabemos que a veces en el juicio de nulidad esperábamos a que nos embargaran dentro del PAE para utilizar ese embargo como medio de garantía. Eso ya es el último lugar, ¿no? Entonces, a través de la ley de ingresos, no del Código Fiscal, existe un artículo que es el 29º transitorio de la Ley de Ingresos para 2026, que te otorga una dispensa para otorgar la garantía dentro del recurso de revocación. Es una dispensa de 6 meses. Y la regla es, si el recurso se resuelve antes y te es favorable, pues evidentemente estás libre de garantizar cualquier cosa porque no hay adeudo. Si el recurso te es desfavorable, entonces una vez que hayas sido resuelto el recurso, tienes 10 días para otorgar la garantía. Si no lo otorgas, independientemente de que tu plazo para promover el juicio contencioso administrativo esté todavía vigente, a partir del 11º día la autoridad está facultada para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, esta salvaguarda del 29º es súper importante. El tema es que es una disposición de vigencia anual. Y entonces esto genera mucha incertidumbre porque ahora además se está revisando la ley de ingresos cada año para ver si se mantienen los estímulos fiscales. También vamos a tener que estar revisando la ley de ingresos para ver si esa dispensa de 6 meses para garantizar a través del recurso de revocación se mantiene, ¿no? Y lo que tú dices, quiero retomar la última pregunta que no contesté. Oye, ¿cuál es la trascendencia del recurso de revocación? Es que
ha habido épocas, ¿no? En algún momento todos nos los brincábamos y nos íbamos directamente al Tribunal Fiscal, porque era simplemente un medio para confirmar las resoluciones previamente emitidas. Esto cambió cuando el principio de litis abierta se modificó en el Tribunal Fiscal, en el sentido de que ninguna prueba sería admisible en el juicio contencioso administrativo si no había sido previamente ofrecida a través de facultades de comprobación o en el recurso de revocación. Sí. Entonces, ahora los contribuyentes utilizan el recurso de revocación no como un intento de obtener una resolución favorable, sino como un mecanismo para presentar pruebas que ulteriormente puedan ser ofrecidas en una arena un poco más neutral del litigio. Okay. Entonces, el recurso de revocación, mientras antes era la excepción, hoy es la regla, porque, y eso es la autoridad lo sabe, Sí, claro. tan lo sabe que justamente por eso dijo, oye, como ahora sí se está utilizando esto, no me interesa utilizarlo como un mecanismo de diálogo con el contribuyente y entender su situación, quiero que me garantice desde aquí. De acuerdo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para 2026, UG? Pues mira, yo creo que esta reforma implica un cambio de cultura fiscal para contribuyentes y para asesores. Y a partir de 2026 lo que hay que decirle al contribuyente es, oye, hay que tener líneas de crédito sanas. Hay que evaluar constantemente cuál es la disposición de capital de trabajo que tú necesitas para que si en algún momento estás obligado a justificar cuál es tu capacidad económica para constituir un billete de depósito, tú tengas los medios de prueba debidamente disponibles, porque además tienes un plazo corto para garantizar. Independientemente de eso, hay que tratar de mantener finanzas sanas para que o tú a tus accionistas en algún momento también puedan ofrecer una garantía solidaria de ser necesario, ¿no? Creo que esta reforma implica pensar no solamente en temas fiscales, sino también en temas de sanidad financiera, de disponibilidad de líneas de crédito, de ser sujetos de líneas de crédito, de estar constantemente revisando que los contribuyentes no estén en buro de crédito. Claro. Implica cargas adicionales a las que ya conocíamos. Es decir, hacer una estrategia combinada de garantías para evaluar cuál es la capacidad financiera y cuál es la capacidad patrimonial para ofrecer garantías. Es correcto, y tu asesor tiene que darte los dos servicios. Por supuesto. Tiene que ayudarte no solamente a definir tu estrategia de litigio, sino a definir tu estrategia de garantía, porque de lo contrario, un litigio cuando tú ya tienes congeladas las cuentas, ya no es un mecanismo de defensa real. Definitivo. Y por último, yo creo que evaluar ese plazo transitorio que nos ofrece. Utilizar el transitorio. De los 6 meses para poder garantizar en el recurso de revocación. Así es. Pues bien, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Gracias por este podcast. Gracias. Vea nuestras redes sociales para complementar la información de este episodio. Están en la descripción. Suscríbete para más información, dale like y comenta qué otro tipo de temas quieres que abordemos.